Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de presentación de el libro y primera reunión del seminario Transición y Cambio en el Congreso Mexicano. A través de la proyección de una cápsula vamos a dar un compás de 2 minutos para que podamos sincronizar todas las plataformas en las que se transmite este evento. Se trata de las plataformas de Facebook Live del Instituto Belisario Domínguez y del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de las redes sociales del Instituto Nacional de Administración Pública en todo México, así como en vivo por el canal del Congreso. Empezamos. ¿Sabes cómo funciona el Congreso en México? ¿Sabes cuáles han sido las principales contribuciones del Congreso al desarrollo de nuestro país durante los últimos años? ¿Sabes cuáles son los retos más importantes que enfrenta el Congreso en el contexto actual? Para responder estas preguntas, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República promovió un amplio debate sobre estos temas. Como resultado, acaba de publicar el libro Transición y Cambio en el Congreso Mexicano. El libro surgió de la necesidad de apoyar el proceso de transición y cambio que ha vivido nuestro país a partir de 2018, especialmente el trabajo parlamentario. En su elaboración, participaron expertos en temas parlamentarios del propio Instituto Belisario Domínguez y de las instituciones de investigación y educación superior del país más prestigiadas, como la UNAM, la UAM, el ITAM, el Tecnológico de Monterrey y la Flaxo México. El común denominador de estos expertos es que son todos ellos miembros de la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios, la AMEP. El debate se organizó en torno a 4 ejes: la democracia y el Congreso en el México actual. 2. El análisis del trabajo parlamentario en la nueva normalidad. 3. La optimización del trabajo legislativo en el Congreso mexicano. Y 4. Temas fundamentales de la agenda legislativa. Para actualizar este debate, el Instituto Belisario Domínguez, la AMEP, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de Administración Pública hemos organizado un seminario sobre la transición y el cambio en el Congreso mexicano. Un espacio para analizar el camino recorrido, desentrañar la compleja realidad actual y discutir sobre el futuro de la vida parlamentaria. Acompáñanos los días 29 de octubre, 5, 12 y 26 de noviembre por las redes sociales de las instituciones organizadoras y por la señal del canal del Congreso. Transición y cambio en el Congreso mexicano, un debate actual y necesario. Te esperamos. Esta presentación del libro y seminario es un esfuerzo del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios y el Instituto Nacional de Administración Pública. Y para moderar esta primera sesión de webinar, contamos con el apoyo del doctor Ricardo Corral Luna, a quien de forma breve voy a presentar antes de cederle el uso del micrófono. El doctor Ricardo Corral es doctor en Economía Política por la Universidad de Essex, Inglaterra, maestro en Administración Pública y licenciado en Economía con especialidad en Econometría por nuestra querida Facultad de Economía de la UNAM. Durante 25 años ha sido docente a nivel posgrado y licenciatura en la UNAM, el Instituto Nacional de Administración Pública, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Ciudad de México, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Colegio de la Defensa Nacional y la Universidad Anáhuac y la Universidad de Essex. Actualmente es el director del Centro de Consultoría en Administración Pública del INAP. Entre las diversas áreas en las que ha trabajado, destaco que se ha especializado en el desarrollo de iniciativas legislativas, la planeación y la evaluación de políticas y programas. Adelante, doctor. Lo escuchamos. ¿Qué tal? Magnífico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos, a ustedes, a los distinguidos ponentes, participantes, coautores de esta publicación tan importante y, por supuesto, a la audiencia que desde las distintas redes nos sigue para esta primera emisión de la presentación del libro
que el Instituto Belisario Domínguez ha coordinado en materia de transición y cambio en el Congreso mexicano. En esta primera sesión, en este primer seminario, se refiere a la primera parte de las distintas que componen la publicación denominada Democracia y el Congreso en el México actual. Para eso contamos con la participación, nuestros ponentes, de autores cuyos ensayos forman capítulos de esta primera parte y que me permitiré en un momento más presentar a ustedes uno a uno. Antes de entrar a las presentaciones, quisiera rápidamente comentarles cuál será la dinámica que seguiremos para este seminario. Iniciaremos con la presentación de nuestros ponentes para posteriormente hacer, después de una breve introducción, una serie de preguntas que serán contestadas, cada pregunta, por todos los participantes, por todos nuestros ponentes, coautores en esta publicación, en esta primera parte de la publicación. Entonces formularemos en principio 3 rondas de intervenciones a partir de preguntas temáticas, en donde cada uno de los participantes tendrá por espacio de 4 a 5 minutos la posibilidad de explicar o de presentar su posición, su opinión o respuesta a cada uno de estos contenidos temáticos. Después de estas rondas y durante la sesión estaremos recibiendo preguntas del auditorio y buscaremos durante la sesión y hacia el final en una ronda de conclusiones, responder o atender a las preguntas que la audiencia nos presente. Por supuesto, contando en que el tiempo nos lo permita. Muy bien, pues sin más, me permito presentar a ustedes a los distinguidos ponentes, coautores todos, en esta primera parte del libro Transición y Cambio en el Congreso Mexicano. Primero, inicio con la presentación de la doctora Laura Valencia Escamilla. La doctora Valencia Escamilla es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede México. Es maestra en Ciencia Política y es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública, ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es especialista en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales con sede en Madrid, España, y cuenta con un diplomado en Derecho Parlamentario Comparado por la Universidad Iberoamericana en México. Actualmente es profesora titular en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y coordinadora de la licenciatura de Política y Gestión Social en la misma institución. Es miembro además del Sistema Nacional de Investigadores y autora de diversos libros y más de 60 artículos en revistas nacionales e internacionales. Entre sus libros, entre sus publicaciones más recientes se encuentran el que se titula La representación parlamentaria, un recorrido histórico por la teoría política, publicado en el 2017, El vínculo de la representación, control y retroalimentación entre ciudadanos y legisladores en el 2016, y De la profesión a la profesionalización de los legisladores en México en 2014. Muchas gracias por su participación, doctora Valencia Escamilla. Bienvenida. Continúo con la presentación de nuestros ponentes. Es el turno del doctor Ricardo Espinosa Toledo. El doctor Espinosa es doctor en Ciencia Política por el Centro de Análisis Comparativo en Sistemas o de Sistemas Políticos en la Universidad de la Sorbona en París. Maestro en Historia Política por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, también con sede en París, Francia. Y es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana en la sede Iztapalapa. Actualmente es profesor investigador, titular C de tiempo completo, en la licenciatura y el posgrado de Estudios Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Es miembro, por supuesto, del Sistema Nacional de Investigadores y miembro también de la Comisión de Maestría y Doctorado de la línea de Procesos Políticos del posgrado en Estudios Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Es además evaluador en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en la Asociación para la Acreditación en Ciencias Sociales y en el Programa Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha tenido además destacadas participaciones en la coordinación de diversos congresos, entre los que destacan los organizados por la Asociación para la Acreditación en Ciencias Sociales, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y el Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios, de la que además de dicha asociación fue presidente.
Ha impartido diversos diplomados sobre derecho electoral, partidos políticos y el poder legislativo, y ha sido miembro del Consejo Editorial de la División de Ciencias Sociales de la UAM Iztapalapa, además de haber participado en múltiples episodios como asesor en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, desempeñándose además como coordinador y autor de diversos trabajos sobre partidos políticos, presidencialismo y poder legislativo. Doctor Espinosa Toledo, un placer, bienvenido, muchas gracias por su participación en este seminario. Continúo con la presentación de nuestros ponentes. Es el turno de la doctora Yolanda Meyenberg Leisegui. La doctora es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de México. Estudió su maestría en Política Comparada en la London School of Economics, con sede en Londres, y es además licenciada en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, donde además es coordinadora académica del Diplomado en Comunicación Institucional y de Diseño de Campañas Políticas. La doctora es autora de diversos libros, capítulos en diversas publicaciones y artículos en revistas especializadas, tanto nacionales como internacionales, siempre bajo la línea del estudio de la política de los partidos políticos en México y la política comparada con países como España y Gran Bretaña, además de haber escrito La Voz de Política Comparada para el Léxico de la Política, una publicación renombrada para quienes son estudiosos en esta materia. Entre sus últimos libros de la doctora se encuentran Estrategia de Comunicación Presidencial en México, editado por la UNAM, La Comunicación Presidencial en México 1988-2012, que es coautora con el maestro Rubén Aguilar, y la publicación Let's Talk About Politics and Policies in México, donde fue también coautora con el doctor George Philip. Colabora en el diseño y levantamiento de diversas encuestas nacionales pioneras en el tema de cultura política y participación pública, y es además, o ha sido además, consultora de diversas organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas, la propia Cámara de Diputados, el Instituto Federal Electoral y la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República. Doctora Meyenberg, un gusto, bienvenida. Concluyo en la presentación de los 4 ponentes que el día de hoy nos ofrecen sus conocimientos, su experiencia y por supuesto los comentarios en la presentación de este libro de los que son coautores, con la presentación del maestro Pedro José Cepeda Martínez, quien cuenta con estudios de licenciatura y posgrado tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México como el Colegio de México. Es profesor en diversas instituciones, destaca la maestría en Ciencias Económicas de la UNAM, la de Ciencias Sociales en el Colegio Mexiquense, en la Facultad de Arquitectura de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, la maestría en Planeación Urbano Regional de la Facultad de Arquitectura del Colegio Mexiquense, el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, el Centro de Investigación y Estudios de Posgrado del ITAM y la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido asesor en diversas especialidades y diplomados para Flaxo, con sede en México, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es además investigador de tiempo completo en la Maestría de Ciencias Económicas de la UNAM, el Colegio Mexiquense y en el Centro de Ecodesarrollo. Ha sido además coordinador de la Maestría en Ciencias Sociales y coordinador académico en el Colegio Mexiquense. Y como servidor público, se desempeñó en diversas funciones, de las cuales sintetizo algunas, simplemente las más destacadas, habiendo sido director general de Investigación y Desarrollo en el Instituto Nacional de Solidaridad, director general de Análisis y Proyectos en la entonces Secretaría de Desarrollo Social, asesor en la Presidencia de la República y en la Secretaría de Educación Pública, en donde se desempeñó en varios cargos como coordinador de vinculación institucional, director general del Sistema de Evaluación de la Política Educativa y director de coordinación académica de la Dirección General de Bachillerato. Bienvenido y muchas gracias por su asistencia, doctor Cepeda. Muy bien, pues hechas las presentaciones, agradezco a ustedes la oportunidad que me da el Instituto Belisario y ustedes de fungir como moderador, como facilitador en esta presentación, en esta primera edición de la presentación del libro. Y bueno,
Pues entrando en materia y a manera de introducción a las preguntas que guiarán esta exposición, me permita simplemente hacer un brevísimo recuento de contexto. El libro parte, en su primera revisión, en su introducción, manifiesta la importancia que supuso en 1997 el parteaguas en el Congreso Federal, en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, en donde por primera vez se tiene, o ya no se tiene, la mayoría absoluta o la posibilidad de determinar de manera unívoca las decisiones presidenciales y en el Congreso. En 1997 México ve coronado en esto un proceso de democratización que llevó desde los estados, desde lo subnacional, varias décadas, iniciando desde los años 70 con procesos de alternancia política en los municipios y por supuesto en distintos procesos de democratización, de alternancia en los congresos estatales y por supuesto en las gobernaturas. Para 1997, este proceso ya tenía avances importantes que finalmente llegan al Congreso Federal. Para entonces, 6 congresos estatales ya no tenían una mayoría del entonces partido hegemónico, del partido de la Revolución Institucional. 7 estados ya no eran gobernados por un gobernador del mismo partido de quien ocupaba la presidencia de la República, en lo que se ha denominado como gobiernos yuxtapuestos, y 9 congresos estatales o 9 estados presentaban esta condición en donde el titular del Ejecutivo no tiene la mayoría o no es la primera minoría en el Congreso, en esta circunstancia que se conoce como gobiernos divididos. 9 de las 32 entidades federativas, es decir, 1997 es en efecto un parteaguas y muestra, tanto a nivel federal como a nivel local, los avances de este proceso de democratización. Un proceso de democratización que tuvo varias características, que se caracterizó por varios fenómenos. Por supuesto, el primero, más notorio, el de la alternancia en el poder, el de la reducción de los márgenes de ganancia, no de ganancia, de victoria electoral, ¿no? De votos con los que se ganaba para llegar tanto al titular del Ejecutivo como a los congresos estatales. Estos se van reduciendo, se van haciendo las elecciones cada vez más competitivas. Por supuesto, en la proliferación de configuraciones multipartidistas, la fragmentación en distintos partidos de las representaciones en los órganos de gobierno, en particular en los congresos. Por supuesto, como consecuencia de esto, la pérdida de las mayorías absolutas, de las cuales 1997, decíamos, es justamente el primer evento relevante, el parteaguas en el Congreso Federal. La proliferación de partidos políticos y de coaliciones electorales para poder acceder al poder, y una vez en los órganos de gobierno, la necesidad de trabajar con la finalidad de crear acuerdos y construir acuerdos que permitan la aprobación de las iniciativas. Y por supuesto, la proliferación de gobiernos divididos, de gobiernos yuxtapuestos, de gobiernos divididos, ya lo decíamos, cuando el titular del Ejecutivo no controla el Poder Legislativo o tiene una representación de partidos distinta, y yuxtapuestos esta condición cuando en los distintos órdenes de gobierno el presidente y los gobernadores o los gobernadores y sus presidentes municipales pertenecen a partidos políticos distintos. Todos estos síntomas, procesos característicos de este proceso de democratización que se vive durante al menos 2 décadas previo al parteaguas, esta fecha de 1997. De pronto, esta nueva configuración le da vida a las instituciones democráticas, ¿no? Instituciones democráticas constitucionalmente garantizadas, formalmente garantizadas desde hace tiempo, pero que requerían de la separación, no solamente de la separación de poderes constitucional, sino de la separación de propósito. La posibilidad de que distintos partidos, con distintas agendas y distintas representaciones, pudiesen compartir el poder. Se abren entonces avenidas para una mayor representación,
para que se reactiven los pesos y contrapesos, para que exista autonomía de poderes, para que se pongan límites a estos poderes que se consideraban poderes metaconstitucionales del Ejecutivo Federal y de los ejecutivos, por supuesto, estatales en los estados, para una mejor representación y por lo tanto el fortalecimiento de la legitimidad y para la formación o la necesaria formación de alianzas, acuerdos y coaliciones para la aprobación de los asuntos relevantes de la agenda pública. Por supuesto, estoy hablando del legislativo, pero al mismo tiempo se abre la puerta para riesgos que ustedes mismos advierten en sus participaciones, a la parálisis, a la disfuncionalidad, a esto que pudiese representar riesgos a la gobernabilidad o a la funcionalidad en la relación del Poder Ejecutivo con el Congreso. Y por supuesto que abre también la puerta para otros riesgos o conductas como rentistas, en donde pequeñas minorías o grupos específicos encuentran en la posibilidad de funcionar como bisagras o en coaliciones utilitarias de corto plazo, la posibilidad de inclinar la balanza en este mucho más disputado mercado político, digámoslo así. Entonces, se abre la puerta y entonces tenemos en esta separación de propósito la reactivación de nuestras instituciones democráticas y en particular de la vida pública en el Congreso. El libro se sitúa justo en donde, en este nuevo escenario, el estudio de la composición, de las reglas, de las relaciones adentro del Congreso, de la conformación o de la fragmentación partidista y de la relación del Congreso con otros actores, se vuelve relevante. Y es en ese sentido y en este contexto que me permito presentar a ustedes la primera pregunta de intervención en este contexto de la democracia y el Congreso, en donde se abordan distintos procesos políticos, la dinámica del Poder Legislativo en su interior, la importancia de sus instituciones, como el maestro Cepeda señala en su ensayo, y la relación de este con otros actores. ¿Qué elementos consideran son ustedes los que caracterizan o explican el momento actual de nuestra democracia en esos 20 años, después del 97, y hoy que en 2018 enfrentamos una coyuntura de reconcentración del poder por el voto a partir de 2018? ¿Y cuál es el papel que ustedes consideran el Congreso tiene en este momento actual de nuestra democracia? Para esto, me permitiré primero dar la palabra a la doctora Laura Valencia Escamilla. Adelante, doctora, por favor. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Pues antes que nada quiero agradecer, por supuesto, la hospitalidad del Instituto Belisario Domínguez para apoyarnos con esta publicación y, por supuesto, a los coordinadores de la edición, a la doctora Rosa María Mirón Lince, al maestro Cornelio Martínez y al doctor Pedro Cepeda Martínez, ¿no? Sin más, pues miren, paso un poco a la presentación. Es una presentación digamos, para esta pregunta sobre lo que comentaba el doctor Corral. Yo diría que el asunto del Congreso en particular empieza un poquito antes. No es 97, es un parteaguas, sin lugar a duda, pero para la cuestión de la realidad del Congreso es un poquito antes, porque el Congreso es, antes que nada, antes que un integrador de estas fuerzas políticas de las cuales muy bien comentaba, es un constructor de instituciones. Y las instituciones, el Congreso, las instituciones las erige en dos sentidos. El primer punto es, las erige como agente, tiene un papel de agente en tres términos. En términos de constructor de reformas constitucionales, donde normalmente se busca no solamente legitimar el nuevo sistema, sino establecer pactos a largo plazo que den estabilidad y eficacia a estos gobiernos democráticos. O sea, transitar a través de las elecciones no basta, sino que se requiere ese ámbito estructural y cambio constitucional que se refiere. Hay países que lo hicieron, cambios, digamos, profundos. Los cambios se pueden resolver ya sea por nuevas constituciones o por reformas profundas. En nuestro caso tuvimos no nueva constitución, pero sí reformas profundas, y estos cambios pueden ser pues reformas electorales, que es en donde nosotros nos destacamos, y perfectamente el doctor Corral nos comenta
en ese sentido, ¿no? Establecen las reglas del juego, la inclusión ciudadana a estas decisiones públicas, tanto que muy recientemente, hasta 2014, todavía seguimos teniendo estas reformas electorales y por tanto, pues son no solamente reglas de juego para los actores políticos, sino también para esta ampliación e inclusión ciudadana, ¿no? La paridad de género en la integración de los congresos es una bandera muy importante para esta ampliación. Y en otro término, también como agente y constructor de instituciones, bueno, a raíz de la construcción de estas instituciones, pues el sistema de partidos también se reconfigura, también se recompone, porque a través de esto no solamente amplía o reduce el número de participantes en las elecciones, sino que esto conlleva una repercusión tanto al interior de los partidos como la forma en la que se vinculan dentro con la ciudadanía y la forma en la que se vinculan también con el sistema de partidos en general. En ese sentido, bueno, pues también, digamos, esa sería, desde mi punto de vista, la parte de agente o una parte externa con la cual el Congreso es fundador o constructor de las instituciones, y por el otro lado está el Congreso como sujeto. Él mismo tiene que estar sujeto al cambio porque definitivamente el Congreso mexicano no ha estado ausente, digamos, como en todos los congresos latinoamericanos, de problemas de inicio, ¿no? Siempre o habían sido caracterizados por ser estructuras débiles, congresos como herramientas ratificadoras ante la ausencia de mecanismos para acercar una relación mucho más equilibrada entre el ejecutivo y legislativo, prácticas bajo criterios patrimonialistas, sin apego técnico y, por supuesto, eso da como resultado una alta desconfianza y baja estima de parte de la población que representan. Entonces, en ese sentido, el papel del Congreso como su propio constructor interno, bueno, pues trata de vincular los aspectos a través de la autonomía parlamentaria, la institucionalización de la organización legislativa, la incorporación del poder legislativo en los procesos de la función pública, la nueva relación con la sociedad civil y la intervención y control directo de los ciudadanos. Estos 5 elementos que los coloco aquí en una suerte de círculos son unos más grandes y unos más pequeños porque definitivamente en algún sentido el peso es mayor. Por ejemplo, este es el ámbito normativo donde bueno, hay un mayor peso y bueno, más adelante les mostraré una evaluación que se hace al Congreso y definitivamente esa parte normativa es mucho más solvente. Seguida de la autonomía y un nuevo equilibrio de poderes, un poco menos solvente, pero que, bueno, ha tenido sus repercusiones positivas y así, digamos, hasta llegar al tema de rendición de cuentas, que es la menos solvente y la que menos se ha desarrollado a lo largo de todos estos años. Entonces, de hecho, como muy bien lo menciona el doctor Corral, esta intervención, esta construcción de las instituciones varía con el paso del tiempo. Esto no se hizo en una etapa, en una época, sino esto se hizo dependiendo de cómo se fueron construyendo también las fuerzas al interior del propio Congreso. Pero si quieren, en la siguiente intervención explico con mucho más detalle cómo se fueron construyendo estas fuerzas para que precisamente tuvieran como resultado, les decía, una ampliación o una reducción en estos términos del poder legislativo. Doctor Espinosa, ¿me escucha? Sí, claro. Adelante, sí. por favor. Sí, gracias. Buenas tardes. Empiezo saludando a mis compañeras y compañeros y agradeciendo la invitación al Instituto Belisario Domínguez, a la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios, desde luego a los coordinadores del libro por su trabajo tan atinado. Yo quiero empezar por lo elemental. Es que el Congreso representa a todos los ciudadanos. Y en México se estructura en 2 cámaras. Y esas cámaras se integran a partir de elecciones populares. Y las elecciones tienen consecuencias políticas. Tienen consecuencias políticas porque diputados y senadores son electos sobre la base
de un programa y de una plataforma legislativa. Y el programa y la plataforma legislativa de los partidos son documentos oficiales. Ahí están los temas que defienden, los temas que promueve una organización política durante la campaña electoral. Son documentos, además, que sintetizan la razón de ser de un partido político, y además no solo integran el horizonte que una organización va a seguir, un horizonte que se define en sus documentos básicos, sino que además expresan la identidad misma de la organización. Y otra cosa que es muy importante a considerar en esos documentos son las bases de un proyecto de gobierno. Ya se mencionaba al principio que México pasó de un sistema de partidos moderado, que inició en 1997, a algo que inicia con las elecciones de 2018, que es la transformación del sistema de partidos de pluralismo moderado en un sistema, en un competitivo sistema de partido predominante. En un sistema de partido predominante, como el que tenemos, lo que destaca es el respaldo ciudadano, en este caso a la coalición, que ganó la presidencia de la República y ganó también la mayoría de las dos cámaras del Congreso. Y recuerden ustedes, antes de 2018, desde la última mitad del gobierno de Zedillo y hasta antes del triunfo del presidente López Obrador, lo que tuvimos fueron presidentes minoritarios en el Congreso. Ningún presidente, desde la última elección intermedia del presidente Zedillo, ningún presidente posterior tuvo mayoría en el Congreso. Esta es la primera vez que la tenemos. A eso Sartori lo define como democracia electoral. Bobbio lo entiende como democracia procedimental. Lo que dicen ellos es que, como las elecciones expresan un consenso general, pues son una prueba democrática. Y no únicamente, sino que esa democracia electoral tiene una opinión pública autónoma que apoya a través de elecciones a gobiernos que cuentan con el consentimiento del pueblo y que a su vez son sensibles ante las opiniones del público. Sartori y Bobbio. Pues el gran depositario de ese consenso es el Congreso, después de las elecciones de 2018. Lo es más el Congreso incluso que el propio presidente de la República en dos sentidos. Primero, porque los órganos del Congreso son órganos grandotes, diversos. Integran la diversidad no solo de opiniones, sino también de intereses. Y segundo, porque tienen la tarea de cumplir el mandato político o el consenso derivado de las elecciones y traducirlo en nuevas normas o en reformas. Por eso es que las elecciones no son un fin en sí mismo, son un medio para integrar gobiernos y representantes. Y como decía hace un rato, tienen consecuencias políticas que todos los actores deben asumir. Como la plataforma legislativa triunfante forma parte de las bases de un proyecto de gobierno, a la nueva mayoría le corresponde instrumentarlo, ponerlo en marcha. Pienso yo que en eso está el Congreso mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Espinosa, y aprovecho además para agradecer a la doctora Valencia. Me parece que cuando le di las gracias estaba mi micrófono apagado. Doctor Espinosa, doctora Valencia, muchas gracias por sus intervenciones. Y sin más, y con la misma pregunta, le pediría yo a la doctora Meyenberg su primera intervención. Adelante, doctora, por favor. Bueno, buenas tardes a los ponentes, buenas tardes a los participantes en el seminario. Pues inicio también agradeciendo al Instituto Belisario Domínguez, al INAP, a la MEP y a todos los organizadores, a todas las instituciones participantes del Senado en estas sesiones del seminario. Bueno,
directo a contestar la pregunta que nos formularon y que es: ¿cuál es el papel del Congreso en el momento actual? Y yo, cuando escribimos Ricardo y yo el capítulo que nos correspondía, discutíamos mucho en el sentido de que los presidentes en turno siempre se quejaban mucho de que el Congreso era quien obstaculizaba la promoción de los objetivos y la oferta que cada presidente había hecho en sus campañas. Y creo que lo que pasa en este momento es que los votantes de Juntos Haremos Historia decidieron justamente evitar esta situación, dándole al presidente López Obrador una mayoría lo suficientemente holgada como para que este pretexto que habían tenido los presidentes desde la alternancia no fuera un pretexto para, como decía Ricardo, echar a andar un nuevo proyecto de gobierno como el que les proponía el presidente López Obrador. Con esto, como bien decía el doctor Corral, dejamos atrás la situación que se da desde 1997 en el que en el Congreso se expresan pesos y contrapesos al interior mismo del Congreso, pero también pesos y contrapesos con los otros dos poderes de la Unión. Regresamos entonces a una situación en la que el Congreso aprueba las iniciativas presidenciales por el mero hecho de que estas iniciativas provienen del Ejecutivo, y entonces abandonamos un poco esta sana, aunque limitada, práctica de expresión del pluralismo en el Congreso, y la otra cuestión sana, aunque limitada, práctica de establecer consensos, acuerdos entre las diferentes fracciones que lo integran. Entonces, yo ahí veo un peligro, pues lo que sucede es que el partido en el gobierno gana la mayoría en el Congreso, pero también existe un 43% del electorado, casi 44% del electorado, que no votó por la opción de Morena y que no está viendo representados sus intereses en el Congreso. Y creo que esto no es sano para la democracia, porque una democracia se desarrolla y se consolida cuando la mayoría de los ciudadanos o cuando la mayoría de las personas que integran un país deciden procesar sus demandas por las vías institucionales. Y cuando las vías institucionales no están abiertas para el procesamiento de las demandas de la mitad de la población, entonces esa mitad de la población posiblemente decidirá procesar sus demandas por otros vehículos. Muchas gracias. Quisiera aprovechar este momento, primero para enviar saludos al Centro de Investigaciones Legislativas del Congreso de Jalisco, que nos ha mandado saludos y forman parte de la audiencia que nos acompaña este día en esta presentación, y también a diversos saludos que hemos recibido en la Ciudad de México y en otras entidades federativas, personas que están tanto colaborando en congresos estatales como en distintas instituciones académicas y de investigación. Muchas gracias. Y bueno, pues nos movemos, si les parece bien y por obviedad de tiempo, hacia la segunda ronda, en particular relacionada a un tópico muy específico que ya se perfila en algunas de las intervenciones que hicieron. 2018, así como fue un hito, 2017,
en el año 2000, en donde la alternancia en la presidencia también hace o provoca una dinámica distinta que bien señalaban, no logra una mayoría durante los siguientes sexenios, y es hasta el ejercicio, el sexenio de Enrique Peña Nieto, que a través de un pacto por México logra o al menos en principio presenta acuerdos que hacen posible el avance en una agenda legislativa ambiciosa con reformas profundas. Sin embargo, también deja, digamos, que desear, y al final resulta un ejercicio que no perdura durante este sexenio, un acuerdo que al inicio logra algunos avances, pero que después evidentemente no logra amasar, digamos, la opinión favorable y sobre todo duradera de los distintos actores políticos. Y hoy, por ejemplo, estamos viendo serias reversiones o cuestionamientos a esas reformas, a las reformas logradas bajo el amparo de ese pacto. 2018 entonces es un parteaguas, nuevo hito en este proceso de democratización, pluralidad, multipartidismo en la dinámica de la composición del Congreso y otros actores. En esta composición y en los órganos de gobierno se observa, como ya ustedes han señalado, sin duda, producto de las elecciones, pero una reconcentración del poder. Aparentemente es deseo de la ciudadanía que no se tengan estos problemas o estas disfuncionalidades en la relación del Ejecutivo con el Congreso, y así lo plasman en las urnas, y así se plasma hoy en la conformación del Congreso, con independencia de algunos temas de representación y sobre representación que a lo mejor hacia el final podremos platicar. La pregunta es, este proceso de reconcentración como resultado de 2018, ha dado lugar a cambios y transformaciones importantes. ¿Podrían, por favor, explicarnos en su visión y de acuerdo con sus aportaciones a este libro, cuál ha sido el papel del Congreso en este proceso de cambio y transformación? Para responder a esta pregunta, voy a invertir un poco el orden de los ponentes y empezaríamos en este caso con el doctor Espinosa Toledo. Doctor Espinosa, tiene usted la palabra, por favor. Gracias, doctor Corral. Saludos a todos los amigas y amigos que nos están escuchando en diversos lugares. Yo empezaría diciendo que el Congreso es el depositario de la diversidad de intereses políticos. Y esa diversidad de intereses que llega al Congreso es el resultado de la competencia entre fuerzas políticas. Por eso el predominio de Morena, por eso la diferencia que establece Sartori entre hegemonía y predominio, porque el predominio es el resultado de la decisión libre de los ciudadanos y la integración del Congreso es resultado de la libre competencia entre fuerzas políticas, entre partidos políticos. Entonces, como comentaba hace un rato, si las elecciones tienen consecuencias políticas, entonces a la mayoría, a la coalición mayoritaria le corresponde impulsar la agenda legislativa sobre la que se eligen los diputados y los senadores. Esa es su primera tarea. Pero al mismo tiempo, si bien el principio aritmético de la mayoría es la que decide, efectivamente, como decía Yolanda hace un rato, las minorías importan. Y significa que las mayorías no son eternas, las minorías tampoco. Pues gracias a eso es que la coalición que encabezó Morena es hoy mayoría. Las fuerzas políticas se mueven. Con esta nueva mayoría ha ido cambiando la lógica de acción del Congreso, porque ya no se trabaja con base en cuotas para el reparto de cargos en los llamados organismos autónomos. Se acabó la distribución de recursos discrecionales para los gobernadores, que antes se fundamentaban en el ramo 23, que era al mismo tiempo la fuente de la discrecionalidad. Y ya no hay presupuestos sin justificación para los grupos parlamentarios. El Congreso tiene como primera responsabilidad ser transparente con los recursos propios. Pero además, que haya llegado una nueva mayoría significa que se está procesando civilizadamente la conflictividad social.
Y esa es otra de las funciones del Congreso. Porque el Congreso es la representación del país que hace presente a todos ante las instancias supremas de gobierno. Es fundamental su papel. Y en un país no desarrollado como el nuestro, el Congreso tiene que ser un puntal del desarrollo. Le corresponde dedicar el presupuesto de egresos de la Federación a programas de infraestructura, a salud de calidad, a educación de calidad, a seguridad, de manera prioritaria, no únicamente, pero prioritariamente. Su horizonte es atender a los grupos sociales más desaventajados, que constituyen la mayoría de las personas en México. Ahora bien, no es un cambio, de la noche a la mañana. Siguen presentes en la actividad del Congreso viejas conductas políticas, porque también colectivamente estamos ante un proceso de aprendizaje que debe construir a la construcción de un nuevo entendimiento político con el propósito de fortalecer la actividad del Congreso y al sistema representativo. Concluyo con la siguiente idea. Las instituciones del Estado y el Congreso en primerísimo lugar solo tienen sentido y se justifican cuando actúan en beneficio de la colectividad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Espinosa. La misma pregunta, ¿cuál ha sido el papel del Congreso en este proceso de cambio y transformación? Y para esto le cedo la palabra a la doctora Meyenberg. Doctora, adelante, por favor. Bueno, yo pienso que en la actualidad el Congreso ha sido el facilitador de todos los cambios constitucionales y de las reformas legales necesarios para que la visión del cambio del presidente se concrete en modificaciones institucionales y acciones de gobierno. O sea, yo pienso que, como dice Ricardo, pues está en mayoría y esa mayoría tenía el encargo presidencial de hacer una serie de reformas para que el proyecto de la llamada Cuarta Transformación fuera abriéndose camino y teniendo mayores posibilidades. Lo que yo me atrevería a poner en duda es si ese papel del Congreso responde a el voto de la ciudadanía. Okay. Y aquí pienso en demandas como grandes demandas y demandas mucho más pequeñas. Yo pensaría que pronto para que nosotros hagamos una evaluación de si realmente el Congreso ha contribuido con su acción a que haya mayor seguridad, mayor solvencia económica, mayor empleo, un mayor combate a la corrupción, una disminución de la pobreza o haya mayor calidad en las políticas de bienestar. Esto como en el papel de las grandes demandas. Pero yo creo que lo que sí han olvidado los congresistas es su responsabilidad para con sus distritos, estas pequeñas demandas, ¿sí? O sea, el representante ante el Congreso tiene una visión muy amplia de lo que es la transformación, pero me atrevo a pensar que en su votante, en su distrito, que es muy importante en la democracia, el congresista ha estado muy ausente, ¿sí? Y ahora voy con la calificación que le da la gente a los diputados y a los senadores. La imagen de este Congreso que actúa de manera reactiva a una agenda impuesta por el Poder Ejecutivo impide que la ciudadanía que le dio un voto, digamos un voto de confianza a su diputado y a su senador, esté teniendo algo
a cambio, algo positivo a cambio. Y nada más cierro esta intervención con, uno esperaría que con estas mayorías y con este nuevo proyecto y con el discurso de la transformación, la imagen de los diputados y los senadores pues fuera una mejor imagen ante la ciudadanía. Y yo cierro con estos datos de la encuesta realizada por consulta el año pasado, en el que los senadores quedan en el lugar 15 de 18 con 5.5 de calificación y los diputados en último lugar con 5.3. En la anterior encuesta realizada por la misma empresa, 2017, los senadores ocupaban el lugar 12 de 17 con 5.0 de calificación y los diputados el 15 de 17 con 4.8. Quiere decir que esta idea del papel del Congreso en la transformación, pues no es una idea que tenga muy buena imagen ante la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención y le pediría su respuesta o su posicionamiento respecto de este tópico del papel del Congreso en este proceso de cambio y transformación al maestro Cepeda. Adelante, maestro, por favor. Yo creo que, como se ha señalado aquí o el Congreso es parte de un despliegue institucional de construcción de formas de distribución del poder, hay una democracia que directamente se expresa en el Congreso y en la votación. Yo tengo la impresión de que por problemas institucionales y de otra índole, hay una sobrerepresentación de la coalición que ganó y que no hay un reflejo de la pluralidad que expresa a la sociedad mexicana. Ese es un primer punto. Un segundo punto, creo que hay cambios en el escenario de una envergadura tal que lo que se votó en el 18 ahora debiera estar sujeto a una revisión, dadas las condiciones de la economía mundial, dadas las condiciones de la pandemia, dados los resultados de las políticas instrumentadas por este gobierno, que me parece que requieren generar un consenso nacional para actuar en un contexto que es totalmente distinto. Y creo que hay una palabra clave que tenemos que incorporar a nuestra discusión, que es la palabra gobernabilidad. ¿Qué papel juega el Congreso no en el despliegue de un proyecto de gobierno de 6 años, sino en términos de cómo avanzar hacia la consolidación de la gobernabilidad en el país? Yo creo que en este sentido se requiere un legislativo con agenda propia, con una institucionalidad cada vez más consolidada, además porque ahora hay reelección de legisladores, etcétera, y que desde esta consolidación institucional, en donde los poderes son diferenciados y generan contrapesos entre sí, es como se puede avanzar en la representatividad de una sociedad que es mucho más plural y que no cabe en un esquema donde hay un proyecto que refleja a la mitad de la población y no refleja a la otra mitad de la población. Muchas gracias, maestro Cepeda, por su intervención, y para concluir esta segunda ronda, le agradezco su intervención a la doctora Valencia. Doctora, tiene usted la palabra, por favor. Gracias. Bueno, siguiendo con el cuestionamiento, yo creo que aquí hay que también hacer una diferencia. Todo esto que perfectamente mencionan los colegas panelistas sobre la pluralidad y la falta, la ausencia de la representación social o de un amplio bloque de representación social que no pareciera ser que, valga la redundancia, no está integrada, no está representada en el Congreso, obedece, creo yo, al el segundo elemento que debemos hacer acotación,
pues se le reclama esa democracia representativa, la democracia sustantiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto que comentan ustedes, ¿no? Las políticas institucionalizadas que deben provenir del Congreso y que de ahí definitivamente deberían de ser el marco para el funcionamiento, implementación, evaluación de todo el proceso de la función pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, me voy nuevamente a permitir compartirles Adelante. mi presentación y, pues, digamos un poco en esta línea de tiempo, decíamos, el Congreso es un constructor de instituciones, pero al mismo tiempo, como bien comentan los colegas, evidentemente ha habido diferencias, porque estas diferencias dependen, yo decía que para mí empieza todo en 88, no en 97, porque a partir de entonces ya tiene más sentido hablar de no solamente, no la mayoría, sino del peso de los partidos. Entonces, el peso del partido del presidente frente al peso de la oposición es muy importante porque definitivamente refiere precisamente que aquí no requiere de consenso, por ejemplo. Aquí requiere de consenso, aquí es menor el requerimiento de consenso, pero todavía necesita un mayor consenso. Entonces, ese es un elemento. El otro elemento es que además del consenso se requiere darle una lógica a las coaliciones electorales, ¿no? Las coaliciones electorales para ganar tendrían que trasladarse a una agenda legislativa en donde se convirtiera en una coalición establecida, permanente, pero parlamentaria, ¿no? Tal vez el término parlamento nos hace ruido, pero en realidad es eso, es una coalición parlamentaria donde esperamos que las agendas tanto del gobierno como de los partidos políticos estén presentes. Y para ello, bueno, pues se requiere precisamente que ese traslado de fuerzas se traduzca en esa situación. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues hemos tenido momentos álgidos cuando viene la alternancia con el PAN, momentos, digamos, no tan álgidos, pero yo le llamo de partido dominante, que es en el caso del PRI, y momentos en donde, digamos, ya no hay una mayoría clara, pero hay un desequilibrio en ese sentido. Bueno, esos momentos también tienen un efecto directo de manera interna. Para mí esto sería como el efecto externo, y la otra parte interna del Congreso es muy importante porque ambas cosas se fueron construyendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pasamos de un Congreso de aprobación automática donde ahí sí, definitivamente ahí no contaba ninguna pluralidad, ningún elemento más que la decisión de la agenda presidencial, y a partir de ahí, bueno, ha ido, si ustedes quieren, en la línea de tiempo un tanto cuanto no me gusta la palabra evolución, pero digamos que ha habido una suerte de cambios, ¿no? Entonces pasaríamos a un periodo de emergencia del propio Congreso cuando se integra esta pluralidad, porque ahí se muestran varios elementos de estos que les comento, de coaliciones, de acuerdos, de negociaciones que antes, pues definitivamente no estaban ahí inmersos, ¿no? Posteriormente, el Congreso, para tener esta tarea y ejecutar esas prácticas de información, de políticas institucionalizadas, se requiere que el Congreso no solamente sea plural, sino que también tenga la inteligencia, la información, la capacidad técnica para procesar toda esa información, porque de otra manera el equilibrio ya no es solamente entre el control entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino tiene que haber también una suerte de cooperación. Entonces, tiene que haber cooperación a través de la negociación de los partidos, pero también a la vez, bien lo decía la doctora Meyerbeer, tiene que haber una suerte de cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo para las agendas de gobierno. Y en este sentido, bueno, eso es oír a la población, porque la población no le pertenece a un líder en turno o a otro que haya ganado la mayoría, ¿no?, en el Congreso, sino que somos todos. Y por tanto, por eso se requiere esa participación tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Bueno, en ese tránsito hemos pasado hacia una transformación, ahorita muy rápidamente, ahorita
les comento de que se trata específicamente de la transformación, una transformación interna de mejora en los servicios de información, de mejora en los servicios técnicos, ¿no? Una serie de mejoras que eso han ayudado a fortalecer esa capacidad informativa que debería tener el Congreso, ¿no? En la primera etapa, pues hay una carencia de capacidad institucional. En estas otras etapas hay una formación incipiente, digamos, pero siempre tratando de mejorar. Existe la etapa obstructiva, obviamente es en la gráfica de Radial, pues se muestra la concentración y la dispersión, y la época obstructiva es esta. Y luego viene una época constructiva, es a través del Pacto por México, si bien se da fuera del Congreso, que ahí es donde hay la discusión entre unos colegas y otros, si efectivamente ocurre esa coalición, esa gran coalición afuera o dentro del Congreso. Yo digo que las dos cosas, el pacto se hizo afuera, pero la aprobación de las leyes se hace adentro. De las 95 propuestas que sucedieron en ese pacto firmado, solamente unos cuantos paquetes, fueron 7 o 8 paquetes constitucionales, digamos, no es poco, pero me refiero a que el 100% no ocurrió dentro del Congreso. Entonces, de esa manera podemos decir que bueno, pues hemos pasado de ese Congreso de aprobación automática y predominio del Ejecutivo a un Congreso emergente, plural, efectivamente, pero esa pluralidad tiene sus efectos. El primer efecto fue la reforma integral del Congreso en el año 99, un mejor control con respecto al Ejecutivo a través, nos olvida, la auditoría hoy es un ente muy importante para la cuestión presupuestal, para la cuestión de la cuenta pública, y por tanto, aunque todavía evidentemente faltan muchas facultades, pero anteponer una auditoría ha sido uno de los elementos también clave, ¿no? Y eso ya es entrado ya al siglo XXI. Evidentemente el gobierno dividido, como decíamos en la gráfica, la dispersión y concentración da como pauta 3 comportamientos de los actores políticos. El primero, de parálisis gubernamental, se pudo observar cuando el partido dominante se encuentra en la oposición y el partido en el gobierno es segunda fuerza. Aquí se identifican los segundos trienios de los gobiernos de alternancia, de los gobiernos panistas, perdón, y tenemos también la disfuncionalidad legislativa cuando la oposición no mantiene el dominio, pero tampoco el partido en el gobierno tiene el dominio. Nadie tiene un dominio. Entonces, en ese sentido, se limitan a cuestiones solamente, se limitan a cuestiones, sí, de acuerdos, pero son acuerdos que no llegan a ser una coalición, ¿no? Y finalmente tenemos la cooperación desequilibrada, donde el partido en el gobierno domina, tiene la capacidad de impulsar la agenda, pero desgraciadamente esta agenda tampoco confecciona acuerdos a largo plazo, sino son acuerdos muy a corto plazo y tienen propuestas a veces poco incluyentes y que tienen críticas muy fuertes, ¿no? El Congreso también, en ese sentido, digamos, no solamente de la integración de los actores, ha tenido pasos importantes. Por ejemplo, ha sido más propositivo. A partir del 2006 existe la obligatoriedad de que los partidos entreguen una agenda legislativa, lo que no ocurría antes, lo que significa que hay no es solamente qué es lo que demanda las personas, sino que esas demandas las tenemos que introducir a lo que Almona llama agregación de intereses, y posteriormente esa agregación de intereses se tiene que discutir e integrar a una agenda legislativa o gubernamental. Y en los dos últimos, nada más con esto termino, los canales de acceso ciudadano que se han abierto a la gestoría, al Parlamento abierto, que ha sido un gran atino en los últimos tiempos. Y finalmente, y no menos importante, pero yo creo que es la parte de la inteligencia del Congreso, es estos servicios técnicos que han tenido en los últimos tiempos una relevancia muy, muy importante. Entonces, bueno, para mí, precisamente, este cambio, perdón, no, ay, perdón, perdí el... No se preocupe, doctora. Ah, ok. Si quiere, concluya Entonces, con la... adelante, sí, por favor.
Sí, no, ya con esto concluyo esta pregunta. Pues para mí precisamente estos cambios, este reforzamiento se debe precisamente a el que no tenemos esta disyuntiva diferenciada entre democracia representativa y democracia sustantiva, pero siempre solo ocurre siempre y cuando también compaginemos con el ambiente congresional para este tipo de transformaciones hacia la democracia. Gracias. Muy bien. Muchas gracias por sus intervenciones y bueno, pues también por obviedad, un poco de tiempo y en el ánimo de que logremos al final tener un espacio breve para preguntas y respuestas del auditorio, me muevo inmediatamente a la tercera ronda, que tiene que ver más con la coyuntura, es decir, con la conformación de la legislatura actual en este pues, ya tercer año de sesiones. Y ahí la pregunta específica es, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el Poder Legislativo, esta legislatura, en su funcionamiento, y cómo puede constituirse como un actor clave para la consolidación democrática? Esta pregunta, primero, para su respuesta, agradecería la intervención, el posicionamiento de la doctora Yolanda Meyenberg. Doctora, por favor, tiene usted la palabra. Yo pienso que la democracia que existe en nuestro país, lejos de avanzar hacia su consolidación, ha sido muy decepcionante para los ciudadanos. Y esto no es privativo de México, es una situación que se da a nivel mundial. El doctor Philip Schmitter, cuando hace una evaluación de qué pasa con las democracias a 15, 20 años de haberse escrito el famoso libro que escribió con O'Donnell, Transiciones a la Democracia, en el que una de las fases es la consolidación, dice que los académicos han competido para poner el adjetivo que muestre más su menosprecio hacia lo que ha sucedido con la democracia, democracia defectuosa, democracia parcial, de baja intensidad, pseudoartificial. Y lo que es cierto es que en muchos casos los giros hacia la democracia han dado como resultado regímenes de pobre calidad y que realmente no han, pese a los avances y pese a las reformas, no han dado respuesta a todos los esfuerzos que las sociedades pusieron en el cambio social, en las transiciones, en la transformación. Yo creo que ya regresando al caso de México, el Congreso, los congresos y los partidos ahí que ahí trabajan han dado una muy pobre, han tenido un papel muy insignificante en la garantía de una democracia de mayor calidad. Y por calidad de la democracia me estoy refiriendo a la posibilidad de mayor transparencia, la posibilidad de establecer mecanismos de rendición de cuentas, la posibilidad de que los pesos y contrapesos al interior del Congreso y, como lo dije en mi primera intervención, entre poderes permitan que la democracia tenga una no mueva la balanza, no siempre esté moviendo la balanza hacia uno de los poderes o hacia una de las fracciones al interior del partido. Y sobre todo, otra de las cosas que hacen a la calidad de la democracia es el acceso que tiene la ciudadanía para tramitar sus demandas a través del Congreso, a través de lo que mal se ha llamado Parlamento abierto, porque Parlamento abierto es otra cosa, pero la convocatoria a diferentes grupos de interés de la sociedad para tratar de incidir, hacer una suerte como de cabildeo con los representantes en el Congreso para que sus demandas y sus evaluaciones con respecto a sus propios problemas y a sus propios quehaceres sean escuchadas. Yo creo que eso, en este Congreso, en los anteriores, hubo una suerte de esfuerzo para trabajar con los grupos
de la sociedad en este Congreso, esos esfuerzos estos diputados y senadores han decidido que esta cuestión del llamado Parlamento abierto se convierta más bien en un Parlamento cerrado. Y otra de las cosas que creo que ha incidido mucho en la idea de consolidación y de calidad de la democracia es las actuaciones de los propios congresistas en relación con sus pares. Yo creo que ha habido grados de incivilidad, ¿sí?, muy impropios de la investidura que tienen estos representantes y servidores públicos, y que muestra una gran irreverencia hacia la ciudadanía y su falta de responsabilidad profesional con respecto a la institución, a una institución tan emblemática para la democracia como puede ser el Congreso. Muchas gracias. Gracias, doctora Meyenberg. Y con la misma pregunta sobre los retos que enfrenta esta legislatura y su papel o su contribución a la consolidación democrática, le pediría su intervención al maestro Cepeda. Maestro, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Corral. Obviamente, en esta primera mesa, únicamente semblanteamos el panorama más general, que las mesas 2, 3 y 4 se irá desarrollando mucho más a detalle. Claro. En la segunda parte de este seminario se tratará en torno al análisis del trabajo parlamentario en general, en la tercera específicamente el Senado, y en la última algunos de los principales retos que enfrenta el trabajo parlamentario de cara al futuro. Entonces, quiero nomás poner la atención en torno a 3 puntos que se tocan en el libro: el tema del fuero, el tema de la reelección de legisladores y el tema de la necesidad de algunas reformas en el ámbito político que permitan fortalecer el trabajo parlamentario hacia adelante. Termino diciendo que lo que hemos logrado hasta ahorita es producto de los esfuerzos que se han realizado durante más de 4 décadas por todas las fuerzas políticas, por cientos de organizaciones sociales y millones de ciudadanos, que nos permitieron construir un sistema de instituciones que fortalecen la democracia a través del establecimiento de nuevos equilibrios entre poderes y órdenes de gobierno, así como a través de la creación de organismos descentralizados y desconcentrados y la apertura de mayores espacios a la participación. Un cambio fundamental en este proceso ha sido el fortalecimiento como actor del poder legislativo. Este proceso ha llevado a cambios importantes en la estructura, en el funcionamiento y en el marco legal de la forma de operar del Congreso, que se van a revisar sobre todo en la parte tercera de este seminario, de nuestro seminario, la tercera mesa de nuestro seminario. En suma, el reto fundamental que enfrenta el Congreso es el de seguir ganando peso como legislador, desde luego, pero sobre todo para preservar y fortalecer su papel en el diseño y evaluación de las políticas públicas basadas en el consenso y el establecimiento de acuerdo. Este es sin duda un patrimonio muy valioso que tenemos que preservar, porque ha tomado muchos años y la suma de muchos esfuerzos avanzar en la construcción de esta estructura democrática. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, maestro Cepeda. Y con la misma pregunta agradecería su participación a la doctora Valencia Escamilla. Doctora Valencia, por favor. Bueno, en torno a la consolidación y el papel que tiene el Congreso sobre la consolidación democrática, efectivamente, pues uno de los retos principales es, digamos,
el acercamiento con la ciudadanía, ¿no? El Congreso es el partícipe, es la punta de esa democracia representativa y por tanto es el instrumento de ella misma, ¿no? Entonces, pensar en un Congreso mal estructurado, mal institucionado, pues nos da la pauta que es un Congreso sin este enganche, sin esa figura que pueda arraigarse en la población. Perfectamente, la doctora Meyer ya menciona pues la baja estima que tiene el Congreso frente a los ciudadanos. Y bueno, si lo vemos un poquito más en términos comparados, estamos también en un nivel, según el Latinobarómetro, el último de 2018, en más de 20 años, en 22 años, México ha ido a la baja en términos no solamente de confianza en el Congreso, sino que además la confianza en los partidos políticos ha ido más a la baja. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y a qué se debe esta desconfianza cuando se supone que pues están tratando de construir una institución, como yo lo dije en un inicio, esa construcción, el Congreso es un ente constructor, pero al mismo tiempo es un autoconstructor de esta institucionalidad. Bueno, pues también al mismo tiempo a nivel monitoreo, porque afortunadamente hoy tenemos muchos think tanks que se están ocupando de revisar calidades de las instituciones, calidad de la democracia, y obviamente el Congreso no se queda atrás. La Red Latinoamericana por la Transparencia desde 2014 ha ido revisando constantemente los avances de los diferentes congresos en Latinoamérica. En nuestro caso particular, este avance sí tiene efectos, ha tenido un avance ascendente, mas sin embargo, evidentemente tiene muchos retos. Y el principal es el tema de la transparencia, ¿no? Y el tema de la participación ciudadana o integrar la participación ciudadana a la representación. Entonces, como que bien dice la doctora Meyenberg, pues sí, existe la figura del Parlamento abierto, pero no hay una modalidad explícita, institucionalizada, donde ese Parlamento abierto integre a todas estas voces ciudadanas que puede coadyuvar a un posible cabildeo, pero bueno, aunque el cabildeo ya se reglamentó en 2010, bueno, sin embargo, a pesar de eso, pues no todo mundo tiene cabida, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería uno de los retos principales la convivencia de la representación con la participación ciudadana. Otro elemento que también es un reto, es de parte de los ciudadanos, no solamente es participar, sino lo que se llamaría control ciudadano y monitoreo para la rendición de cuentas. De esta evaluación que yo les comento, la parte presupuestal es la que más floja queda, porque precisamente la rendición de cuentas de estos legisladores con lo que gastan, con el presupuesto que ellos reciben de forma individual o colectiva, tampoco hay una gran amplitud sobre cuál es el uso de esos gastos. Digamos que sería una rendición de cuentas al tipo O'Donnell, vertical, ya no solamente a través del voto, sino una rendición de cuentas tanto de la labor legislativa, pero también del gasto de ese presupuesto que a ellos se les ha otorgado y que, por cierto, ha ido en aumento también constantemente, ¿no? Entonces, hay mucha opacidad y eso pues se visualiza, ¿no? En detrimento de la propia institución. Otro elemento que ya también lo decía el doctor Cepeda es la incorporación a los procesos de la función pública, ¿no? El Congreso, tal parece que nuestra división de poderes está súper dividida, cuando yo digo sí tiene que haber control, pero sobre todo tiene que haber cooperación. Entonces, ¿cómo sería esta cooperación? Bueno, pues tendría que ser una vinculación de la labor del Congreso con la agenda, con la gestión, con la formulación y, por supuesto, no solamente con la auditoría de los recursos, sino con la evaluación de las políticas. Decíamos, muchas políticas pues provienen directamente de las normas que se compaginan, se elaboran, porque a veces creemos, o también la ciudadanía cree, que el hacer una ley
prohibir algo a través de una ley, ya en automático se va a llevar a cabo. Y pues también hay que recordarle que no es, la ley es un elemento de la formulación de la política, pero de ahí en adelante hay otros elementos dentro de la función pública en la cual pues el Congreso queda totalmente fuera de capacidades y facultades para integrarse a la revisión o la integración en ese aspecto, ¿no? O en esos procedimientos de la función pública. Otro elemento también que creo que facilitaría estos procesos de la función sería darle mayores atribuciones. Entiendo que se va a revisar de manera más explícita elementos ya particulares del Congreso, pero bueno, no hay que dejar de decir las capacidades y facultades de las comisiones legislativas. Al día de hoy pareciera ser que las comisiones son el lugar donde duermen los justos, porque parece que llega la comisión y no ocurre nada. Entonces, las comisiones, por el contrario, tendrían que ser estos entes inteligentes de los cuales habíamos comentado en un inicio, estos entes inteligentes donde ahí es donde deberían de estar estos think tanks, estas personas que apoyan en esta aportación técnica de investigación dentro de las comisiones, porque justamente es ahí donde se estudian todos estos elementos. Otro reto también es el control de cooperación, el control y la cooperación que tiene entre el Ejecutivo y Legislativo. No es solamente la rendición de cuentas horizontal, sino también es, como yo decía hace un rato, la formación de coaliciones duraderas a través de trasladar estos esquemas de coaliciones parlamentarias a largo plazo, comprometidas y de cara a la ciudadanía, no decisiones, digamos, al hilo o decisiones que bajo esquemas inmediatistas, sino decisiones con visiones a largo plazo, ¿no? Y que compartan y que los entes que coalicionan, pues lo lleven así junto como llevan a los ganadores electoralmente hablando, también coalicionalmente hablando en coaliciones parlamentarias, también los lleven en ese sentido. Y también, digamos que estas serían como las más generales, hay otras mucho más particulares, pero una última general sería mejorar y fortalecer los servicios de asesoría técnica permanente, donde pues ya evitar el patronazgo, evitar solamente el aspecto partidista o lealtad como aspecto a cumplir con ese elemento técnico permanente, ¿no? Y bueno, creo yo que serían como los elementos a considerar. Muchas gracias. Como retos. Muy bien, doctora, muchas gracias. Y sobre esta misma pregunta, los retos de la actual legislatura y cómo constituirse en un actor para la consolidación, le cedo la palabra al doctor Espinosa. Doctor, adelante, por favor. Gracias. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen Yolanda y Laura, sería fantástico. Pero quiero volver al principio. Las elecciones son fundamentales, porque ahí se construye y se expresa el consenso general. Y ese consenso se da en torno a la plataforma de los partidos y a sus agendas legislativas. Eso se presenta a las elecciones y eso es lo que se respalda o se rechaza. Las elecciones de 2018, contrariamente a lo que se cree, no expresan la decepción con la democracia, exactamente al contrario. Lo que expresan es la decepción con los gobiernos anteriores. Entonces, creo que México es uno de los casos peculiares en los que la participación social es fuerte y se distingue del resto de los países latinoamericanos. Ahora bien, el Congreso es un actor estratégico, no solo es fundamental, es estratégico. Y en este proceso tiene tareas hacia adentro y hacia afuera para consolidarse. Hacia adentro, pues sí, una reingeniería que lo haga cada vez más la voz de todos los ciudadanos, fortalecer el trabajo en comisiones, la transparencia, la actualización de su ley orgánica, de sus reglamentos, vigilar el buen uso de los recursos, en fin, hacia adentro hay todo un universo que se va a seguir viendo,
pero yo quiero centrarme en lo que tiene que hacer hacia afuera. Los derechos de los ciudadanos no son solo derechos políticos, son también derechos sociales y derechos civiles. Y ahí el Congreso, este Congreso, lo que tiene que corregir, lo que tiene que evitar es la mercantilización de bienes y servicios públicos a la que nos llevaron esas reformas constitucionales anteriores que no consultaron. Fueron acuerdos de grupos, ya decía hace rato Laura, que incluso acordaron por fuera del Congreso. Sin sustento, esas reformas se han ido cayendo, se han ido despedazando. Ahora bien, ese tipo de decisiones afectaron derechos humanos, afectaron a la democracia, agrandaron las desigualdades y generaron una segregación social insostenible. El triunfo de Morena también fue el triunfo electoral de Morena también fue un proceso de pacificación del país. Fue una forma de canalizar la enorme conflictividad social que caracteriza a este país. Así que, como está ocurriendo en el mundo y como lo recomiendan organizaciones mundiales, es necesario abandonar el primado de los entes privados. Los entes privados ven por sus intereses. Esa es su naturaleza. Pero el Estado tiene que estar presente siempre porque es el único que mira los intereses colectivos. Este Congreso tiene que corregir la mercantilización de la salud, la mercantilización de la educación, la mercantilización del agua, etcétera, etcétera. La mercantilización de todos esos bienes y servicios que han acabado por afectar derechos humanos. Los derechos humanos no se refieren a una oficina. Los derechos humanos son los derechos de todos a una vida digna. Y eso es lo que este Congreso tiene que profundizar. Lo decía el mismo director ejecutivo del Fondo Monetario Mundial, del Foro Económico Mundial, perdón. Dice que el libre mercado ha erosionado el derecho de los trabajadores, ha erosionado la seguridad económica, ha desatado una carrera desregulatoria destructiva y ha conducido, dice textualmente, a una ruinosa competencia impositiva. Ese mismo director del Foro Económico Mundial dice que es ineludible, es el término que utiliza, continuar acciones en favor del pago equitativo de impuestos, le corresponde al Congreso. Cero tolerancia a la corrupción, lo tiene que hacer el Congreso. Respeto a los derechos humanos y defensa del sistema competitivo. Eso también tiene que hacerlo este Congreso. Es la única oportunidad porque estas no se repiten todo el tiempo. Y la consolidación del Congreso está en función de su contribución a la justicia en dos vertientes. A la justicia. La primera es aquella que debe procurar el Poder Judicial y las fiscalías. Es la justicia conmutativa. Y la segunda es la justicia social. Todo eso debe reflejarse en la hechura de la ley, en los impuestos, en el presupuesto de egreso de la Federación, en la vigilancia a los entes públicos. Concluyo. La división de poderes y el sistema de representación política se fortalecen en la medida misma en que cada poder cumple con lo que la Constitución le mandata. Es parte de los retos. Gracias. Muchas gracias, doctor Espinosa. Pues bien, hemos concluido con las 3 rondas iniciales y bueno, tenemos la verdad un poco de tiempo y les propongo, si ustedes están de acuerdo, pues tengamos una brevísima ronda de preguntas rápidas que me permitiría hacer personalmente. Hay algunas preguntas, varias preguntas que he tratado de sintetizar y que me permitiría, si ustedes me lo permiten, formular, y les agradecería muchísimo que pudiésemos responder pues en 2, 3 minutos rápidamente con la finalidad de que las podamos desahogar.
Y siendo así, en esta última ronda, que además pues es nuestra ronda de cierre previo a la clausura de este primer seminario, de la presentación del libro, me permitiría primero, iniciando con el maestro Cepeda, la pregunta básicamente es sobre las reglas del juego, las instituciones en el Congreso. En efecto, hace un momento se hacía referencia a una reforma sobre la organización y el funcionamiento del propio Congreso de 1999, que tuvo una profundidad importante. Y la pregunta es, ¿estamos construyendo, o la pregunta que nos hacen es, ¿estamos construyendo, contamos con condiciones para transformar el quehacer, las reglas de distribución del poder en el Congreso de manera significativa en beneficio de esta consolidación democrática a la que aspiramos? Doctor Maestro Cepeda, adelante, por favor. Muchas gracias. Creo que, como señaló la doctora Valencia, ha habido un proceso de cambio que lleva ya muchas décadas. En esas décadas se ha ido no solo creando instituciones donde el Congreso ha sido fundamental, sino construyéndose el Congreso como un interlocutor con mayor peso frente al Poder Ejecutivo, y esto no solo se ha traducido en nuevas prácticas, nuevas acciones, sino también en instituciones al interior del Congreso que le han dado nuevas capacidades. Me parece que una tarea fundamental es preservar lo que se ha conseguido, preservar los órganos que se han consolidado, abrir nuevos espacios para que el ciudadano no interprete que la democracia es votar cada 6 años y de ahí en adelante, como se mencionaba, únicamente pues dejar que el gobierno ejecute, sino desarrollar una relación como Congreso con interlocutores, generando una agenda propia y, sobre todo, con la ciudadanía. Alguien ha dicho, eso es un wishful thinking, tal vez, pero hay acciones y hay cambios que ya han operado en esa dirección. Hay una reforma política del 2011, si no me acuerdo mal, que abrió nuevas alternativas para generar gobiernos de coalición y otras figuras que permitan, en un sistema de pesos y contrapesos, establecer coaliciones de gobierno con capacidad de llevar la representación de una sociedad tan plural y compleja como es la mexicana. No me parece que una sola voz, no me parece que un proyecto que fue votado por la mitad de la población sea la expresión de esa pluralidad que existe en el país. Muchísimas gracias, maestro. Una segunda pregunta tiene que ver, y esta la dirigiría a la doctora Valencia, con las capacidades con las que cuenta y los instrumentos con los que se dota el Congreso en esta labor de fortalecimiento. Básicamente la pregunta es en dos vertientes. La primera, sobre la profesionalización, si en la coyuntura actual anticipamos, vemos que existen incentivos, mecanismos para profundizar la profesionalización. Hace un momento hablaba de asistencia técnica, pero del propio trabajo y del propio legislador y del propio trabajo legislativo. Y en la segunda vertiente, que tiene que ver con esta idea que organizaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos han apoyado, en el sentido de que también los cuerpos legislativos en el diseño de la regulación deben de pasar por procesos de evaluación con el propósito de mejorar la calidad de la regulación o de la legislación que se emite, en el caso del Congreso de Legislación. Doctora Valencia, condiciones para profundizar en la profesionalización y adoptar este tipo de mecanismos para mejorar la calidad de la legislación en su quehacer sustantivo del Congreso? Adelante, doctora, por favor. Sí, gracias. Muchas gracias por las preguntas al auditorio. Me parecen muy interesantes, sobre todo porque
justamente la idea del artículo que yo presenté va en esas dos direcciones, la dirección de la profesionalización y la dirección del cuerpo legislativo más allá de la representación, ¿no? Entonces, en el primer aspecto, digamos, la profesionalización, en un libro que tengo sobre profesionalización, sí, lo marco bajo esta capacidad técnica de que debe tener el Congreso, no los legisladores son otra cosa. Entonces, en el caso de los legisladores, que es la pregunta particular, ellos se medirían en dos términos. En lo que se llama, algunos autores han llamado ambiciones ascendentes y ambiciones estáticas. Entonces, una ambición ascendente es ir, digamos, de un cargo a otro sin dejar rastro, sin interesarse en el ámbito en el cual se desarrollan, mientras que la visión estática es una visión del legislador profesional, no el político. Digamos que la primera, que es ascendente, sería una visión del político profesional que va de un cargo a otro. En cambio, la visión del legislador estático es la visión donde el legislador pues se especializa, a veces hasta, si estamos hablando del Congreso norteamericano, a veces regresa a ocupar la misma comisión por muchos años y se vuelve un señor, una persona que preside la comisión porque tiene mucho tiempo pues practicando de experiencia, digámoslo así, además de capacidades técnicas, tiene mucha experiencia para poder ocupar esos cargos. Entonces, obviamente eso profesionaliza y por supuesto la expectativa es que la reelección, como lo que comentaba el doctor Cepeda, pues no solamente es el fuero, sino también discutir la reelección. Y yo añadiría una cosa, discutir la reelección en dos asuntos. ¿A quién le correspondería la reelección? ¿A los partidos para reelegir al candidato o a los ciudadanos para reelegir, rindiéndole cuentas para reelegir a ese candidato que le proponen los ciudadanos, ¿no? Entonces, digamos, sí, es la expectativa que tenemos y la posibilidad. Y en el otro aspecto sobre los cuerpos legislativos que hoy día funcionan como evaluadores, que la OCDE propone, de hecho sí, la OCDE tiene una propuesta de evaluación de calidad de las leyes. Esto empieza en Inglaterra. Más o menos por un periodo de 6 meses, las leyes son promovidas, antes de ser aprobadas en su totalidad, digamos dictaminadas, es el término, antes de ser dictaminadas, primero tienen un periodo de prueba y ese periodo de prueba es un periodo de evaluación de la ley. Creo que aquí mismo se han solicitado evaluar leyes, yo he visto un par de ellas en una de las fundaciones, un think tank que se encarga de eso, y precisamente es para eso, para que la ley no solamente sea una petición democrática, demanda, que era lo que yo decía, no solo se agrega intereses, ni tan solo es la ganancia de una mayoría que hoy ya ganó y ahora yo soy la que impongo la decisión, no, sino que una ley nos compete a todos. La ley es el interés general, si lo queremos ver así en términos rusonianos. Entonces, al ser el interés general, deben de estar incluidos no solamente todos los intereses, sino también elementos técnicos, costo-beneficio, la visión gerencial, les guste o no, hoy día tenemos que manejarnos con esa visión gerencial, porque de otra manera lo único que estamos percibiendo es ¿y qué va a pasar mañana? Y a ver qué se le ocurre al personaje principal pasado mañana. Entonces, no es una visión de buenos y malos, sino es una visión simplemente de eficacia y eficiencia de la propia institución. Gracias. Muchas gracias, doctora Valencia. La tercera pregunta tiene, y me permito dirigírsela al doctor Espinosa, y tiene que ver con su opinión. Nos preguntan sobre si considera relevante un tope a la sobrerepresentación que de facto se está presentando. Por ejemplo, ya se ha mencionado en las intervenciones, en sus intervenciones de todos los ponentes previamente, ¿no? Esta situación que se ha documentado en el sentido que hoy, por ejemplo, en la Cámara de Diputados se tiene un porcentaje de sobrerepresentación de más de 8 puntos porcentuales, ¿no? La regla constitucional garantiza que haya pluralismo en la Cámara, pero a través de distintas alianzas, pues se encuentra la forma digamos, utilizando esta regla que garantiza la pluralidad, pues conformar mayorías, grupos o bloques que sobrepasan con mucho
8 puntos parece mucho, la representación que le fue conferida en las elecciones a través del voto a las representaciones de partidos. ¿Se estaría de acuerdo con un tope a esta sobre representación? ¿Es posible? ¿Ve condiciones para esto? Doctor Espinosa, adelante, por favor. Bueno, hay un tope a la sobrerepresentación, pero es que el triunfo fue de una coalición. Y esa coalición, que era una coalición electoral, puede trabajar en formas de coalición parlamentaria, de formas de coalición legislativa. Entonces, sí, en efecto, hay quienes sostienen que aquí hay una, no han dicho que hay una transgresión a la legalidad, desde luego, pero sí que un manejo que no es el que en todo caso se esperaría de la coalición triunfante. Es decir, lo cierto es que el fundamento es que hubo una elección abrumadora en favor de una coalición. Y si se acepta que el fundamento es la elección, y yo creo que se tiene que aceptar ese fundamento, pues ese tiene que ser el punto de partida. Ahora, se ha dicho aquí que el Senado y la Cámara de Diputados están reprobados. En México sí, pero lo mismo en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en España, en cualquier país del mundo. No es consuelo. Hay que seguir fortaleciendo al Congreso. Que los partidos están reprobados en México es cierto, pero igual en todas partes del mundo. Es decir, la situación de los congresos y de los partidos va mucho más allá de las mediciones que hacen las encuestas y esto que se llama baja estima del Congreso. Vamos a iniciar nosotros la reelección de legisladores, una forma de reelección limitada. Bueno, pues esto va a obligar a los legisladores a atender sus distritos y también los va a mantener en los mismos cargos. Dice Laura que pues, mantenerlos como diputados o como senadores y en las mismas comisiones los profesionaliza. Bueno, pues será un principio de profesionalización entonces. Yo lo dudo, pero puede que así sea. Muy bien. Muchas gracias, doctor Espinosa. Entiendo por la pregunta que, como fue formulada, que incluso sumando los votos de la coalición electoral, se supera la representación en los votos y por eso es que se ha llamado sobre representación, sí que va más allá del porcentaje de votos electoralmente obtenidos. Pero en cualquier caso, es una preocupación que en varias de las preguntas está, ¿no? ¿Qué tan representativo o no? Y en ese sentido me permitiría dirigir mi pregunta última a la doctora Meyenberg. Doctora, en términos de representación, hay varias preguntas que nos dicen, ¿consideran ustedes que están representados los estados? En ese sentido, esto que está sucediendo con los gobernadores es algo que tendría que estar observando en el Congreso. ¿Tiene el Senado la capacidad de resolver o de transmitir, de servir de correa de transmisión a través de la representación estas diferencias y finalmente poder avanzar en un acuerdo? ¿Y cuál ha sido, en ese sentido, cómo ve usted el tema o la representación, la participación y el peso específico de los que no forman parte de esta coalición mayoritaria, bien sea en la representación de los estados en el Senado, bien sea en su actuación en la Cámara de Diputados, a través de otros partidos que no forman parte? ¿Cuál será el peso específico? ¿Estarán, digamos, contarán con la fuerza de representación suficiente, ve condiciones para que sirvan de alguna forma de contrapeso o las condiciones que anticipa o que ve son distintas? Adelante, doctora Meyenberg. Contestar esta pregunta más que como lo hicieron mis colegas que me antecedieron, Laura y Ricardo, viendo algo que es muy interesante, que es finalmente la dinámica interna y cómo las estructuras institucionales pueden establecer ciertos límites a ciertas
prácticas que en otros momentos eran mucho más permisivas. Yo lo voy a hacer politológicamente, porque me parece que ahí hay algo que es muy importante. Yo creo que más que representación cuantitativa, que es a lo que Ricardo se ha estado refiriendo en todas sus intervenciones, de el que gana el voto mayoritario gana todo, el ganador gana todo, ¿sí? En una cuestión como de poder suma cero. Tengo la impresión de que lo que falta, que ha habido un avance muy, muy sustantivo y muy bien documentado por los académicos en cuestión de todas las estructuras institucionales del Congreso. Lo que no ha habido un avance sustantivo es en una profesionalización de los diputados y los senadores en términos de una capacidad deliberativa. ¿Sí? No siento que haya un interés persuasivo en los miembros de las cámaras como para que el nivel del debate sea un nivel mucho más sofisticado, mucho más inclusivo de los intereses de no solamente de una mayoría que gana y que además se junta legal o ilegalmente para mayoritear a los otros partidos, sino que, y además sintiéndose legítimamente cobijados por esa mayoría, no dan lugar a los argumentos de una serie de representantes en las cámaras que no son minoría, son representantes del 43% del electorado. Y en ese sentido sí siento que lo que falta, que lo que les falta a nuestros legisladores, y espero que con lo que Laura nos dice de otras experiencias, pues la reelección les permita tener un poco más de sofisticación politológica, porque lo que les falta es esta cuestión de una capacidad deliberativa que ayude a crear consensos y no todo lo contrario, que ayude a polarizar o a crear disensos. Yo pienso que, como bien dice Ricardo, los representantes de la ciudadanía tendrían que tener esta responsabilidad de representar en consistencia y en coherencia a la ciudadanía, y sobre todo que hubiera costos al no cumplimiento. Y a lo mejor la reelección permite establecer estos costos al no cumplimiento con las representaciones locales, con las congresos locales, con la representación de la federación en las cámaras. Creo que esto es lo que nos está haciendo falta. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctora Meyenberg. Bien, pues con esto hemos llegado al final de este seminario, de este primer seminario en la presentación del libro. No tengo más que agradecer de parte del Instituto Nacional de Administración Pública la invitación y agradecer a los participantes y a los ponentes por sus intervenciones, por sus explicaciones, por compartir con nosotros opiniones y conocimientos. Al auditorio me permito primero invitarlos a que revisen los contenidos de este libro, que además está disponible electrónicamente y es gratuito. La doctora Valencia Escamilla participa en la primera parte, Democracia y el Congreso, con el texto Institucionalización en el Congreso Federal, Transición y Cambio. La doctora Meyenberg y el doctor Espinosa con el ensayo ejecutivo y legislativo del multipartidismo al predominio de Morena. El maestro Cepeda, estrategias presidenciales de negociación frente al Congreso. Y finalmente el maestro Ávila Barreiro con el texto Democracia, Derechos Sociales y Estado de Derecho en México. Estos son los capítulos, los ensayos que forman parte de que conforman la primera parte de este libro llamada Democracia y el Congreso. Los invito además a que participen en la próxima semana en el segundo seminario que presentará los textos y además como panelistas a los autores de la segunda parte del libro
denominada Análisis del Trabajo Parlamentario. Agradezco mucho su participación, agradezco mucho a la audiencia el interés por enterarse de estos temas y acompañarnos en la presentación de este libro, y al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República por la invitación al Instituto Nacional de Administración Pública, que con gusto participamos en este evento. Les agradezco mucho, doctora Valencia, doctor Espinosa, doctora Meyenberg, maestro Cepeda, sus participaciones. Muchas gracias, Cornelio, por la convocatoria. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. ¿Sabes cómo funciona el Congreso en México? ¿Sabes cuáles han sido las principales contribuciones del Congreso al desarrollo de nuestro país durante los últimos años? ¿Sabes cuáles son los retos más importantes que enfrenta el Congreso en el contexto actual? Para responder estas preguntas, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República promovió un amplio debate sobre estos temas. Como resultado, acaba de publicar el libro Transición y Cambio en el Congreso Mexicano. El libro surgió de la necesidad de apoyar el proceso de transición y cambio que ha vivido nuestro país a partir de 2018, especialmente el trabajo parlamentario. En su elaboración, participaron expertos en temas parlamentarios del propio Instituto Belisario Domínguez y de las instituciones de investigación y educación superior del país más prestigiadas, como la UNAM, la UAM, el ITAM, el Tecnológico de Monterrey y la Flaxo México. El común denominador de estos expertos es que son todos ellos miembros de la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios, la AMEP. El debate se organizó en torno a 4 ejes: la democracia y el Congreso en el México actual. 2. El análisis del trabajo parlamentario en la nueva normalidad. 3. La optimización del trabajo legislativo en el Congreso mexicano. Y 4. Temas fundamentales de la agenda legislativa. Para actualizar este debate, el Instituto Belisario Domínguez, la AMEP, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de Administración Pública hemos organizado un seminario sobre la transición y el cambio en el Congreso mexicano. Un espacio para analizar el camino recorrido, desentrañar la compleja realidad actual y discutir sobre el futuro de la vida parlamentaria. Acompáñanos los días 29 de octubre, 5, 12 y 26 de noviembre por las redes sociales de las instituciones organizadoras y por la señal del canal del Congreso. Transición y cambio en el Congreso mexicano, un debate actual y necesario. Te esperamos.